Continuamos con Enlace Nacional y les comentamos que según la Organización Mundial de Salud, se considera que el tercio de la población mundial está infectada del bacilo de la tuberculosis. Es una enfermedad que si es detectada a tiempo podría ser sanada. Sobre ese tema vamos a conversar con la licenciada Sara Valer González. Ella es decana del Colegio Tecnológico Médico del Perú. ¿Cómo está? Bienvenida a Enlace Nacional. Agradeciendo la invitación y el poder llegar a los oyentes prácticamente para que puedan enterarse un poco más de todo lo que tenemos de obligación los ciudadanos del Perú para poder erradicar este mal, ¿no? Así es, un mal que en cifras, según lo que se puede leer, no hay muchos avances, ¿no? No hay muchos avances en el tema de erradicación. Claro, pienso que es un trabajo en conjunto donde tiene que sumarse siempre el equipo multidisciplinario de salud, donde los tecnólogos médicos, permítanme identificarme primero, soy decana del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, donde tenemos distintas áreas en las cuales los tecnólogos médicos se especializan en laboratorio clínico, terapia física y rehabilitación, terapia ocupacional, radiología, terapia de lenguaje y optometría. Y justamente las áreas de laboratorio y de radiología son los que tienen más trato con estos pacientes que primeramente son sintomáticos o asintomáticos para poder hacer una prevención oportuna, ¿no? Así es, y con todo este trabajo que vienen realizando, ¿cómo se ve la realidad frente al tema de la tuberculosis en nuestro país a nivel general? Sabemos que a nivel de la Organización Mundial de Salud existe una preocupación latente prácticamente por erradicar este mal a nivel mundial, pero se hacen muchos esfuerzos. Ahora a nivel de gobierno se está trabajando en la parte preventiva, promocional y llegar a detectar más casos, porque sabemos que de 1 de cada 5 personas con tuberculosis no saben que tienen la enfermedad. Entonces son un foco infeccioso y es responsabilidad de todos los actores, es ahí donde interviene el tecnólogo médico en las áreas correspondientes para poder dar un diagnóstico oportuno y de calidad, ¿no? En ese caso, que habla de que las personas no conocen a tiempo que están infectadas de esta enfermedad, ¿quiénes son los principales actores que deben, valga la redundancia, que deben actuar para evitar que este mal siga propagándose? El Ministerio de Salud, con todos los profesionales involucrados en la parte preventiva, promocional, en la parte de atención primaria, inclusive en la parte curativa, de un diagnóstico también. No solamente se está poniendo énfasis en erradicar esto, haciendo una prevención y promoción, involucrando inclusive a promotores de salud, que son la ciudadanía responsable, generalmente personas que lideran grupos de ciudadanos, llámese vaso de leche, algunos clubes de madres, llegar a la población menos favorecida económicamente para que pudiera involucrarse en lo que es la responsabilidad de su propia salud, ¿no? Pero todo esto tiene que ir de la mano con tener profesionales adecuados en la competencia y donde le corresponde actuar, ¿no? Entonces, eso precisamente le quería preguntar. ¿El Perú cuenta con esos profesionales y aparte de eso que estén bien capacitados para poder actuar frente a esta problemática? Por supuesto, el tecnólogo médico está formado a nivel se forma en Lima y ahora también en muchas universidades en provincias, en filiales, y los tecnólogos tienen ya bien definido el rol que tienen. Y el campo de acción. El campo de acción. El tema es de que a veces el mismo Estado incumple con todo lo que son sus funciones en contratar, inclusive por un tema a veces de costos, a personal no capacitado. Y la gravedad de este tema está en un diagnóstico no adecuado. Imagínese una persona que no está preparada para hacer un buen diagnóstico, puede de repente desviar la enfermedad o de repente subestimar los verdaderos índices que tenemos acá en el país, ¿no? Así es. Digamos que el Ministerio de Salud está aplicando las políticas correctas, las políticas idóneas sobre el tema de la tuberculosis. Sí, a nivel de la OMS se ha hecho
se ha puesto énfasis en prevención y promoción con el Ministerio en una estrategia en la cual es captar justamente a esos pacientes que puedan ser sintomáticos y poder evitar que ese paciente pueda contaminar a otros, porque es un portador prácticamente bacilífero y puede perjudicar a mucha gente alrededor. Entonces un diagnóstico oportuno, una prevención en todos, ¿no? Con la misma población, con los profesionales de salud, con las instituciones que le den las herramientas necesarias para poder trabajar todos en conjunto para poder afrontar esta enfermedad. ¿Se puede hablar de cifras respecto, digamos, al año pasado, o en qué regiones de nuestro país se ve con mayor frecuencia este problema? Hay cifras en las cuales dicen que se ha reducido la tasa de mortalidad de 105 a 101 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Pero esto, como le digo, también pasa por darle crédito a un buen diagnóstico. Entonces, si usted hace un sondeo, aparte de las cifras, de quiénes son las personas que están haciendo esas determinaciones o diagnósticos en los distintos hospitales, se va a dar cuenta que no existen profesionales en distintos centros de salud, ¿no? Entonces, generalmente en provincias, en la parte que está alejada de las ciudades, no existen, no hay tecnólogos médicos. Y no porque no haya tecnólogos tampoco, sino de que no se convoca. El tecnólogo médico está concentrado en las urbes, no solamente de Lima, de otros grandes hospitales, y la tecnología va de acuerdo prácticamente al avance, pero también el profesional tiene mecanismos para determinar con unas pruebas simples, donde no necesita de repente mucha tecnología como para poder hacer un diagnóstico oportuno. O sea, con un microscopio, una tinción para poder determinar digamos, implementos básicos podrían servirle a un tecnólogo de mucha ayuda, claro, para que pueda realizar su labor en provincias lejanas, ¿no? Claro, igual también el diagnóstico que se hace por medio de la parte radiológica, ¿no? O sea, el sacarse una placa radiográfica también es parte del monitoreo y del diagnóstico para un paciente, y también debe de estar en manos de un tecnólogo médico. ¿Qué gastos representan, tanto a nivel gobierno, incluso a nivel persona, que una persona esté infectada con el TBC y que no se dé cuenta y siga generando que más personas se contagien? Claro, imagínese todo lo que acarrea cualquier enfermedad que pueda ser de contaminación masiva. Esa persona tiene familia, va a contaminar a su núcleo familiar, van a dejar de laborar, van a tener un costo a la empresa prácticamente por esa no asistencia al laborar, y el deterioro de la misma persona cuando sufre la enfermedad de no poder rendir en un 100%, y eso tiene un costo mayor de lo que puede determinarse en cifras económicas, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que recomienda el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú? Trabajar de la mano, que el Ministerio tome en consideración y tome en cuenta la opinión de todos los profesionales de salud. Generalmente se abarca el problema en forma parcial con algunos protagonistas en la parte de salud. Generalmente se toma el criterio del médico o de la enfermera que trabaja en distintas postas, y personal técnico, que no siempre es el más adecuado. Claro. Entonces, el personal tecnólogo debería estar involucrado en lo que es la atención primaria, inclusive en lugares alejados. Tiene mucho que aportar en la parte preventiva promocional. Todos los profesionales de salud estamos capacitados para poder trabajar en esa área, ¿no? ¿Le han hecho llegar esta propuesta al Ministerio de Salud? ¿Se ha conversado el tema? Los colegios profesionales responsables del rol que tenemos, porque nosotros los colegios profesionales somos entes consultivos del Estado. Así es. Entonces nosotros aportamos ideas. Ahora inclusive en tema de reforma hemos tenido muchas reuniones en las cuales hemos dado a notar la importancia del trabajo nuestro y tratar inclusive de introducir la mayor cantidad de tecnólogos dentro del sistema. Pero vemos, por ejemplo, la contraparte de que no se nos llama para trabajar, por ejemplo, para la ampliación de plazas de Serum. En provincias tenemos ese problema, cuando pudieran ser cubiertos inclusive personal en distintas modalidades, rentadas o modalidad equivalente, donde el poblador, la población se beneficiaría con un trabajo efectivo, ¿no? Así es. Bien, un llamado de atención para el Estado, sobre todo, que no está tomando en cuenta la labor que ustedes realizan
analizan? Es por ahí donde debe de resolverse el tema de carencias. Yo sé que el gobierno tiene un presupuesto ajustado, proyección a tener mejoras, pero pienso que las soluciones deben de venir ya, porque si esto se prolonga a actuar después, nos vamos a dar cuenta de que nosotros no vamos a estar en el último lugar, en el penúltimo, sino en el último lugar, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Enlace Nacional. Gracias también. Bien, nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Enlace Nacional.